Un solo documento puede destruir lo que creemos cierto y abrirnos los ojos a lo que siempre estuvo oculto. Lo que descubrí ese día no solo rompió mi confianza, también me dio la libertad que tanto necesitaba. Recuerdo la tarde en que todo empezó. Llegué a casa cansada del trabajo, con la mente cargada de pendientes y la sensación de que mi vida se había convertido en una rutina sin sabor. Al entrar al comedor, vi un sobre blanco, sin remitente, colocado cuidadosamente sobre la mesa. Mi primera reacción fue pensar que era un error, quizá alguna carta equivocada que habían dejado en el buzón, pero al acercarme noté que tenía mi nombre escrito con una caligrafía que reconocí de inmediato. Era la suya, no estaba segura de querer abrirlo. El aire de la sala se volvió pesado, como si cada objeto me observara esperando mi reacción. Tomé el sobre entre mis manos temblorosas y lo llevé a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. ¿Qué podría haber escrito que no me haya dicho? Me repetía, como si esas preguntas pudieran detener lo inevitable. Me senté en la cama y pasé los dedos por el borde sellado. Era extraño, porque él no solía dejar notas ni mucho menos cartas. Nuestra comunicación se había vuelto práctica, fría, como un intercambio de instrucciones diarias. Y ahí estaba, frente a mí, un sobre que parecía contener más de lo que estaba dispuesta a escuchar. Decidí abrirlo. Dentro había varias hojas mecanografiadas, ordenadas con precisión. La primera línea me heló la sangre. Si estás leyendo esto, es porque ya no puedo seguir callando lo que escondo desde hace años. Respiré hondo, incapaz de leer más en ese instante, pero sabiendo que aquello que había evitado durante tanto tiempo estaba a punto de desmoronarse frente a mis ojos. Y lo que descubrí en la siguiente página cambió todo para siempre. Las palabras impresas parecían tener peso propio, como si cada letra se incrustara en mi piel. Continué leyendo, y mi respiración se aceleró al comprender lo que él me estaba confesando. No era una carta de despedida, ni un simple desahogo. Era un documento detallado que narraba años de engaños, decisiones ocultas y secretos compartidos con personas que jamás habría imaginado. Sé que cuando leas esto, tu confianza en mí desaparecerá, pero también sé que mereces conocer la verdad, decía en uno de los párrafos. El papel crujía en mis manos, mojado por el sudor que me bajaba de la frente. Era como si cada línea me arrancara un pedazo de lo que creía seguro. Recordé tantas conversaciones triviales. Tantas miradas que ahora parecían encubrir algo más. No puede ser cierto, me dije en voz baja, como si repetirlo pudiera cambiar la realidad. Pero ahí estaba, detallado con fechas, nombres y situaciones. Lo que más me dolió no fue el contenido exacto, sino la certeza de que todo lo que yo había sentido como dudas aisladas era real. Yo no estaba loca, él me había hecho dudar de mí misma durante años. Me levanté y caminé de un lado a otro, sintiendo que las paredes de mi cuarto se estrechaban. ¿Qué se supone que debía hacer con esa verdad? ¿Confrontarlo? ¿Guardar silencio? ¿Huir? No podía decidirlo aún. Pero algo en mí me susurraba que este documento no era un accidente. Había sido escrito para que yo lo encontrara. Y lo que descubrí en la tercera página me dejó sin aliento. La tercera página estaba marcada con un doble subrayado en la parte superior, lo que nunca pude decirte de frente. Tragué saliva antes de continuar. No era solo una confesión de errores, era un registro frío y calculado de momentos que habían cambiado nuestra relación sin que yo lo supiera. Leí cómo había manipulado situaciones para mantenerme bajo control, cómo había mentido con tal naturalidad que incluso yo había llegado a defenderlo frente a los demás. Cada recuerdo se reconfiguraba en mi mente, como si las piezas de un rompecabezas macabro encajaran por primera vez. Entre las líneas, encontré menciones a un nombre que se repetía, alguien que había estado más cerca de lo que pensaba. Alguien con quien yo había compartido cenas, risas y hasta consejos. El golpe no fue solo la traición, sino la sensación de haber sido ridiculizada sin saberlo. Si lees esto,
quizá me odies, quizá me entiendas, pero al menos ya no estaré escondiendo lo que soy, decía. Esa frase me hizo lanzar las hojas contra la cama y llevarme las manos al rostro. Era una mezcla de rabia y alivio, rabia por el engaño, alivio porque al fin tenía pruebas de que no era yo quien imaginaba fantasmas. Me quedé mirando al techo, preguntándome cuántos años había perdido creyendo en una mentira cuidadosamente escrita. Sin embargo, dentro de todo ese dolor, algo nuevo empezaba a nacer, una chispa de claridad que jamás había sentido. Lo que no sabía aún era que la última página contenía la confesión más devastadora. Tomé aire antes de atreverme a mirar la última hoja. Mis manos temblaban, pero no podía detenerme, ya había abierto una puerta que no se cerraría sola. En la parte superior, con letras mayúsculas, estaba escrito, mi mayor verdad. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. El texto revelaba que todo lo que habíamos construido juntos, la casa, los viajes, los proyectos, se había sostenido con secretos financieros y compromisos que nunca compartió conmigo. No solo había traición emocional, también había una red de decisiones ocultas que me afectaban directamente. Era como descubrir que el suelo bajo mis pies no era sólido, sino un puente a punto de colapsar, mientras leía. Las lágrimas corrían sin permiso. Si algún día decides perdonarme, sabrás que nunca quise hacerte daño, aunque lo hice igual, concluía la carta. Cerré los ojos y escuché mi propia respiración, agitada, descontrolada. La habitación parecía girar, no sabía si gritar o romper el documento en 1000 pedazos, pero algo me detuvo. Esa carta era prueba, no solo de lo que él había hecho, sino de que yo había sido parte de una farsa que debía terminar. Con un nudo en la garganta, guardé las hojas en una carpeta. Lo que haría después marcaría el rumbo de mi vida, y esa noche, tomé la primera decisión que lo cambiaría todo. No pude dormir. Las palabras del documento resonaban como martillazos en mi cabeza. Al amanecer, decidí enfrentar la verdad de frente. Cuando él entró por la puerta, lo miré fijamente, sosteniendo la carpeta contra mi pecho. ¿Esto es tuyo?, pregunté con voz firme, aunque por dentro temblaba. Se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como si hubiera visto un fantasma. No necesitaba respuesta. Su silencio lo confesía todo, lo leí todo. Cada palabra. Mi tono subió, quebrándose entre rabia y dolor. ¿Cuánto tiempo pensaba seguir engañándome? Él intentó hablar, pero lo interrumpí levantando la mano. Era mi turno de tener el control. Por primera vez en años. Sentí que mi voz pesaba más que sus excusas. Durante minutos interminables, intentó justificarse, que lo hizo por miedo, que no quería perderme, que no sabía cómo salir del enredo. Sus palabras eran huecas, incapaces de borrar lo escrito. Lo observé, y dentro de mí nació una certeza. Ya no quería respuestas, quería libertad. Y en ese instante, supe que la confrontación no era el final, sino el inicio de mi camino hacia otra vida. Esa noche, planeé un movimiento que él jamás imaginaría. Me encerré en la habitación, con la carpeta bajo llave. Mientras él dormía en el sofá, yo abrí mi portátil y comencé a investigar. Necesitaba saber hasta dónde llegaban sus secretos, si había más cosas ocultas en cuentas, documentos o contratos. Con el corazón acelerado, descubrí rastros de decisiones financieras que me habían dejado fuera, acuerdos firmados sin mi consentimiento y nombres que me resultaban familiares. Todo estaba tejido en silencio, como una telaraña que me atrapaba desde hacía años. Mientras más leía, más me convencía de que no podía quedarme ahí. Decidí tomar medidas, buscar un abogado, consultar con alguien de confianza, protegerme antes de que la tormenta me arrastrara. En ese proceso, descubrí algo inesperado. Dentro de la maraña de papeles, había también una oportunidad. Una puerta que podía abrirse solo si yo era capaz de dejar atrás el miedo. Cerré el computador, respiré hondo y me dije en voz baja:
Esto no es el final, es mi renacimiento. Pero aún faltaba enfrentar el paso más difícil, contarle la verdad a alguien cercano. Llamé a mi mejor amiga al día siguiente. Su voz sonó preocupada al otro lado de la línea cuando escuchó el temblor en la mía. Le pedí que viniera de inmediato. Cuando llegó, le mostré la carpeta. La miró en silencio durante varios minutos, mientras yo observaba sus expresiones cambiar de incredulidad a indignación. Finalmente levantó la mirada y me tomó de la mano. No mereces esto. No después de todo lo que diste. Sus palabras me hicieron sentir, por primera vez, que no estaba sola. Me aconsejó dar un paso legal y emocional al mismo tiempo. Es tu oportunidad de liberarte, aunque duela, me dijo. Esa frase se grabó en mí como una brújula en medio del caos. Mientras hablábamos, me di cuenta de que compartir mi dolor lo hacía más liviano. Ya no era un secreto atrapado en mis paredes, era una historia que empezaba a tener testigos. Y con esa claridad, me animé a dar el siguiente paso, enfrentar no solo a él, sino también a mi propio miedo de perderlo todo. Lo que sucedió después fue más intenso de lo que imaginé. La tensión llegó a su punto máximo una tarde lluviosa. Me armé de valor, con la carpeta en mano y una determinación que nunca había sentido antes. Lo miré directo a los ojos y le dije que sabía todo, que no había vuelta atrás. Él explotó en justificaciones, gritos y súplicas. Pero mis oídos ya no escuchaban promesas vacías. Dentro de mí había nacido una fuerza desconocida, la de alguien que finalmente se reconoce a sí misma. No voy a seguir en esta mentira, declaré, con la voz firme y clara. No soy la mujer que soporta silencios por miedo a la verdad. Hubo un silencio pesado. Su rostro reflejaba incredulidad, como si no pudiera aceptar que yo había dejado de ser la misma. En ese momento, entendí que no necesitaba su aprobación para marcharme. La decisión estaba tomada, y esa convicción fue el golpe más fuerte que le pude dar. Esa noche empaqué lo esencial y cerré la puerta detrás de mí. Lo que vino después fue la prueba más dura de mi vida. Los primeros días fuera de casa fueron extraños. Sentía vacío y libertad al mismo tiempo. Dormía poco, pero cada amanecer me recordaba que ya no estaba encadenada a una mentira. Con el apoyo de mi amiga y de un abogado, empecé a ordenar mi vida. Hubo momentos de duda, de llanto en silencio, de miedo a no poder seguir adelante. Pero también momentos de alivio, de risas espontáneas, de sentirme ligera al caminar sin secretos sobre mis hombros. La carpeta, que al principio era símbolo de dolor, se convirtió en mi recordatorio de fortaleza. Cada vez que la veía, sabía que había tenido el valor de enfrentar lo que muchas veces preferimos ignorar. No fue fácil. Hubo pérdidas materiales, hubo amistades que se alejaron, hubo noches de soledad. Pero también descubrí una versión de mí misma que no conocía, una mujer capaz de reconstruirse desde las cenizas, y en medio de esa reconstrucción, encontré una nueva pregunta que cambiaría el rumbo de todo. Con el paso de los meses, entendí que aquel documento, aunque doloroso, fue el detonante que me liberó. No era un castigo, era una puerta hacia mi verdadera vida. Aprendí a confiar en mi intuición, a escuchar esa voz interna que tantas veces acallé por miedo a perderlo. Me redescubrí en actividades simples, caminar bajo la lluvia, leer hasta tarde, reír con amigas sin sentir la sombra de la mentira detrás. Una tarde, mientras guardaba la carpeta en un cajón, sonreí. No porque olvidara lo ocurrido, sino porque comprendí que gracias a esa verdad dolorosa había encontrado la fuerza que siempre estuvo en mí. Miré mi reflejo en el espejo y me dije, ya no necesito cadenas disfrazadas de amor. Soy libre, y esa es la enseñanza que me acompañará siempre. A veces la verdad duele, pero es el único camino hacia la libertad auténtica. Gracias por llegar hasta aquí. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte las próximas. Cada semana encontrarás nuevas historias que pueden cambiar tu vida.